Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todas las semanas, así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. En el día de hoy te enseño a hacer estas 5 pulseras que están ideales para esta primavera o verano o cualquier época que tú quieras hacerlas. Así que espero te gusten mucho y empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando 2 hilos de 45 centímetros cada uno y los vamos a medir a los 15 centímetros para dejar al inicio del tejido. Podemos medirlo con una regla o una cinta métrica, los dos juntos. Simplemente medimos y donde encontramos los 15 centímetros vamos a marcar. Allí donde marcamos lo vamos a ubicar en nuestra tabla con pinza o donde podamos sujetar el hilo para tejer. Así nos quedaría, los 15 centímetros siempre quedan hacia arriba y ahora vamos a agregar los hilos para poder tejer. Vamos a agregar 3 hilos de 90 centímetros cada uno, pueden ser cualquier color, y estos mismos los vamos a ubicar en un costado izquierdo de los hilos que ya teníamos y lo vamos a pasar solo 1 o 2 centímetros en la tabla con pinza para que se fijen bien y podamos aprovecharlos lo máximo posible. Una vez ubicados, es importante destacar que los 2 hilos que nos quedan en el lado derecho van a ser nuestros hilos guías y los 3 en el lado izquierdo serán nuestros hilos anudadores. Entonces, con cada uno de los hilos anudadores vamos a tejer sobre los hilos guías, así que lo vamos a pasar por debajo de estos 2 hilos. Una vez cruzados podemos empezar a tejer con ellos, yo voy a hacerlo en este mismo orden y haremos nudos cordón vertical hacia la derecha. Con eso comenzamos, lo hacemos sobre los 2 hilos guía, entonces hacemos primer movimiento, así, apretamos bien lo máximo posible. Y lo mismo con el mismo hilo porque se hacen 2 movimientos por cada nudo. Estaría el segundo movimiento. Apretamos bien. Y lo mismo hacemos con los otros hilos. Tomamos el siguiente. Primer movimiento. Y segundo movimiento. Así. Y por último, con el último hilo que nos queda, lo mismo. Nudos cordón vertical hacia la derecha, que si quieren ver más detalladamente cómo se hacen pueden verlo en mi curso básico de macramé gratuito que tengo publicado. Te dejo por aquí el enlace a ese video directamente. Ahora, como los hilos anudadores nos quedaron en el lado derecho, nos devolveremos hacia el lado izquierdo con nudos cordón vertical, pero esta vez hacia la izquierda. Lo vamos a hacer con cada uno de los 3 hilos que tenemos de anudadores, pero los vamos a utilizar en el orden inverso. Entonces comenzamos con el hilo que última vez ocupamos en esta parte, que sería este de acá. Lo pasamos por debajo de nuestros hilos guía para anudar. Y aquí la diferencia es que vamos a ir anudando a una distancia de nuestros hilos guía para que se vayan formando las curvas de los semicírculos. Entonces en este caso yo dejaré aproximadamente 1 centímetro desde el último tejido, en este caso acá, para poder anudar en esta parte. Entonces con este hilo vamos a hacer un nudo cordón vertical hacia la izquierda, este sería el primer movimiento. Y como pueden ver aquí lo estoy ajustando más o menos que me quede a 1 centímetro de mis 2 hilos guía. Y hago el segundo movimiento para completar. Una vez terminado y que esté bien apretado, lo vamos a ajustar y lo vamos a deslizar hacia arriba. Lo apretamos y esto permitirá que se ajuste y se haga también el semicírculo que estamos buscando en este otro lado. Entonces, lo mismo vamos a hacer con cada uno. Vamos a pasar al siguiente hilo que nos queda en el lado derecho. Lo pasamos por debajo de nuestros hilos guía, así. Y aquí podemos incluso medir qué tan cercano o qué tan lejano queremos nuestro semicírculo. Si quieren más cercano, lo hacen más apegado al tejido, el nudo, y si lo quieren más lejano, lo hacen mucho más abajo. Entonces, en este caso, yo dejaré una distancia prudente, más o menos ahí. Y aquí vamos a alejarnos un poquito más, unos 1,5 centímetros aproximadamente, y hacemos el nudo cordón vertical hacia la izquierda que nos corresponde. Entonces una vez que lo ajustamos, lo dejamos a la altura que habíamos medido, aproximadamente, en este caso 1,5 centímetros aproximadamente, para que el semicírculo quede un poco más apegado. Lo apretamos y en esta parte ajustamos. Entonces nos queda como habíamos medido en esta parte de acá. Y lo mismo hacemos con el último hilo. Lo pasamos por debajo de los hilos guía. Eso es esencial para hacer cada uno de los nudos. Y lo mismo,
Aquí voy a medir qué tan grande quiero mi círculo. Para mí más o menos ahí estaría bien, entonces ahí voy a hacer mi último nudo cordón hacia la izquierda en esta parte. Más o menos ahí era la altura que había medido. Y una vez que lo aprieto, lo ajusto. Y así nos quedaría, como pueden ver, los semicírculos en el lado derecho, y prácticamente es hacer lo mismo hacia el lado izquierdo. Como los hilos anudadores nos quedan en el lado izquierdo, los devolvemos hacia el lado derecho con nudos cordón vertical hacia la derecha. Entonces siempre comenzando con el último hilo que utilizamos, vamos pasando los hilos por debajo de los hilos guía, en este caso hacia la derecha. Medimos más o menos dónde queremos nuestro semicírculo, en este caso sería ahí, y dejaré aproximadamente 1 centímetro desde el último nudo. Y hago mi nudo cordón vertical hacia la izquierda. Así. Y una vez que está apretado, lo ajusto y lo deslizo hacia arriba. Y así nos va quedando. Pasamos al siguiente hilo. Nuevamente pasa por debajo de nuestros hilos guía. Nuevamente podemos medir qué tan grande queremos nuestros semicírculos. En este caso serían más o menos ahí. Entonces nos vamos alejando un poquito más desde el último nudo para hacer estos nudos cordón vertical hacia la derecha. Más o menos ahí. Y completamos el nudo. Ajustamos. Y por último, con el último hilo anudador que nos queda, lo mismo. Pasamos por debajo. Ajustamos el semicírculo. Para mí ahí estaría bien. Entonces nos alejamos un poquito más, o menos ahí haríamos el nudo. Y lo completamos. Y así nos iría quedando. Como pueden ver, los semicírculos pueden ser tan grandes o pequeños como nosotros queramos, dependiendo de qué tanto hilo dejemos a cada lado. Y también, como pueden ver, los hilos anudadores van pasando desde el lado derecho hacia el lado izquierdo y desde el lado izquierdo hacia el lado derecho con los nudos que ya les enseñé. Entonces simplemente queda volver a repetir una y otra vez el patrón y al final les muestro cómo queda el diseño. Y así se ve el diseño después de hacer unos 15 centímetros aproximadamente de tejido. A los costados tenemos los hilos que al final del video les estaré mostrando cómo cortar y hacer todas las cadenas y hacerla ajustable. Así que así queda el diseño de semicírculos. Y para esta siguiente pulsera vamos a utilizar dos hilos de 80 centímetros cada uno y también vamos a medirlo a los 15 centímetros. Ahí donde medimos vamos a marcar. Y donde marcamos lo ubicamos en la tabla con pinza, dejando los 15 centímetros hacia arriba. Y también vamos a usar un hilo de 85 centímetros que vamos a ubicar en un costado izquierdo de los dos hilos que ya teníamos, dejando solo un poco al inicio. Algo así nos quedarían y ahora sí comenzamos a tejer. Vamos a tomar uno de los hilos de 80 centímetros que nos quedan en este lado derecho y este va a ser nuestro hilo guía. Entonces va a pasar por encima de los demás, en este caso hacia el lado izquierdo. Y sobre él vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la derecha con los dos hilos en el mismo orden en el que están. Primero con el más corto, que es de 80 centímetros, entonces hacemos el primer movimiento y el segundo movimiento. Apretamos muy bien y repetimos el mismo nudo con el otro hilo. Primer movimiento y segundo movimiento. Algo así nos quedaría, una mini diagonal de esta manera. Entonces ahora que tenemos completados los dos nudos, vamos a tomar el hilo guía y lo pasaremos por encima de los dos hilos que teníamos, ahora hacia el lado derecho, de esta manera. Y con el primer hilo que nos encontramos, que es el más largo, este del lado izquierdo, vamos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la izquierda sobre el hilo guía. Entonces hacemos primer movimiento y segundo movimiento. Así.
y aquí nos quedaría solamente un nudo para hacer para completar el patrón, pero antes vamos a agregar una mostacilla que es completamente opcional. Si no tienen o no quieren utilizarla, simplemente se saltan el agregar la mostacilla y siguen tejiendo, como también les voy a mostrar ahora. Y si van a agregar la mostacilla como yo, lo van a hacer en este hilo que queda de forma vertical, de esta manera. Y ahora con estos dos hilos que nos habían quedado, después de agregar la mostacilla, los vamos a cruzar de esta manera. Y con ellos vamos a hacer un nudo cordón diagonal y con ellos vamos a hacer un nudo cordón vertical hacia la derecha. Entonces hacemos primer movimiento y segundo movimiento. Apretamos muy bien. Algo así nos debería quedar este nudo y el mismo hilo guía va a pasar por encima del siguiente, así. Y con este vamos a hacer otro nudo cordón, pero en este caso diagonal hacia la derecha. Así. Y si se les hace familiar, esto es exactamente igual a la diagonal que teníamos en un principio, así que ahora queda solamente seguir repitiendo el patrón. Como el hilo guía nos queda en el costado izquierdo, lo pasamos por encima de los demás hacia el lado derecho y con el primer hilo que nos encontramos hacemos un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Primer movimiento y segundo movimiento. Una vez hecho este nudo, podemos agregar una mostacilla opcionalmente en este hilo. Y agregada la mostacilla o no, seguimos tejiendo. Ahora estos hilos que quedaron así los vamos a cruzar de esta manera y podemos volver a repetir el patrón haciendo un nudo cordón con este hilo hacia la derecha y lo mismo con el siguiente, en este caso es un nudo cordón diagonal hacia la derecha también. Y la misma diagonal que desde un principio, exactamente igual. Ahora podemos pasar el hilo guía por encima y volvemos a repetir con el hilo del lado izquierdo un nudo cordón diagonal hacia la izquierda y agregamos una mostacilla opcionalmente. En caso de no agregar la mostacilla, lo que les va a quedar es un espacio entre los tejidos solamente, nada más. Y obviamente si agregan la mostacilla, eso va a llenar el espacio. Entonces, una vez agregada, hacen su nudo cordón para comenzar de nuevo, que sería un nudo cordón hacia la derecha. Y se comienza de nuevo con la diagonal, con nudos cordón hacia la derecha. Y quedamos exactamente igual, como pueden ver. Y seguimos repitiendo una y otra vez porque los patrones son para repetirlos. Entonces seguimos hasta obtener más o menos un tejido de aproximadamente 15 centímetros. Y así queda el diseño después de 15 centímetros aproximadamente de tejido. Como pueden ver, también quedan los hilos a los costados, que al final les enseño cómo deshacerse de ellos y hacerla ajustable. Así que así queda la pulsera de mini curvas. Para esta pulsera vamos a utilizar dos hilos de 45 centímetros, que también lo mismo de las anteriores, medimos a los 15 centímetros para después poder hacer las terminaciones. Marcamos dónde están los 15. Y donde hemos marcado lo ubicamos en la tabla con pinza, dejando los 15 centímetros hacia arriba. Y también vamos a utilizar dos hilos de 75 centímetros cada uno, en este caso dos colores diferentes, y vamos a ubicarlo a los costados de los hilos que ya teníamos y los ubicaremos más o menos 1 o 2 centímetros solamente en la tabla con pinza para poder aprovecharlos. Acá los hilos de los costados serán los hilos anudadores y los hilos guía serán los del medio, que no van a cambiar en ningún momento, así que van a estar fijos. Entonces, para este diseño vamos a hacer medio nudo plano o cuadrado, que vamos a ir repitiendo una y otra vez. Entonces repetimos el siguiente movimiento. Tomamos el hilo de la derecha, este pasa por encima de los hilos, así. Y el hilo de la izquierda ahora pasará por encima de este, que pasó, de esta manera, como pueden ver ahí.
Y este mismo que pasó por encima en el del lado derecho va a pasar por debajo de los hilos guía que quedan al medio y por el orificio que nos queda en el lado derecho, de abajo hacia arriba. Si tiramos de los costados de estos hilos, entonces nos va a quedar esta figura y vamos a apretar. Los hilos, en este caso obviamente los colores cambian de posición, pero volvemos a repetir exactamente lo mismo y eso es todo el patrón. Entonces pasamos el hilo de la derecha por encima, el hilo de la izquierda pasa por encima de este, ahora es el verde que pasa por encima, como pueden ver acá, y este mismo que pasó por encima va a pasar por debajo de los hilos guía y por el orificio que nos queda al otro lado. Y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Y como pueden ver, los hilos quedan en la misma posición del principio, los colores porque es exactamente lo mismo todo el tiempo. Volvemos a repetir, el hilo del lado derecho pasa por encima, el del lado izquierdo pasa por encima de este, y este mismo por debajo de los hilos guía y por el orificio que nos queda en el lado derecho. Tiramos de ellos y volvemos a repetir. Y cuando ya llevemos unos 4 nos vamos a dar cuenta de que estos hilos se van girando. Como pueden ver, quedan casi por encima y pueden seguir anudando exactamente igual, no hay problema. En este caso, como pueden ver, voy a seguir haciéndolo así. Pero si les incomoda mucho que esto se vaya girando, lo que pueden hacer es girarlo hacia el lado que el tejido queda. Entonces en este caso, como pueden ver, el verde está en el lado izquierdo, el celeste en el lado derecho. Los vamos a cambiar de posición, dejándolo así. Y va a dejar de tirar el tejido porque naturalmente esto se va a hacer una espiral. Entonces, independiente de la posición en el que queden nuestros hilos, vamos a ir repitiendo lo mismo. El de la derecha pasa por encima, el de la izquierda pasa por encima de este, y este mismo por debajo y por el orificio que nos queda en el otro lado. Y seguimos repitiendo lo mismo. Como pueden ver, naturalmente otra vez se me va girando, entonces podemos volver a girar los hilos o simplemente seguir tejiendo tal cual, solo que el tejido obviamente les va a tirar un poco los hilos. Si es que eso no les incomoda, pueden seguir exactamente igual. Así que seguimos repitiendo el mismo movimiento, que sería el primer movimiento del nudo plano o cuadrado, hasta completar aproximadamente unos 15 centímetros de tejido. Y así quedan 15 centímetros de tejido de este diseño. Aquí se los muestro un poquito más de cerca. Recordar que al final del video les muestro cómo cortar todos los hilos y hacerla ajustable. Y así queda el diseño de espiral bicolor. Para el siguiente diseño vamos a utilizar 3 hilos de 90 centímetros cada uno, que también, como lo hicimos en las pulseras anteriores, medimos a los 15 centímetros dejándolos hacia arriba y ubicándolos en la tabla con pinza. Y además utilizaremos un hilo de 45 centímetros que ubicaremos en un costado derecho de nuestros hilos que ya teníamos ubicados y lo dejaremos solamente 1 o 2 centímetros al inicio para aprovecharlo lo máximo posible. Entonces, para este patrón vamos a utilizar el hilo del lado derecho que nos quedó, que es el más corto. Este sería nuestro hilo guía y los demás todos van a ser hilos anudadores. Entonces, el hilo guía siempre pasa por encima de los hilos anudadores para hacer nudos cordón, en este caso diagonales hacia la derecha. Y todos los hilos son iguales, así que repetimos lo mismo para cada uno. Primer movimiento y segundo movimiento. Ese sería un nudo y lo mismo hacemos con el siguiente. Y lo mismo con el tercero.
Una vez que están hechos los 3 nudos que nos corresponden para este lado, el hilo guía nos quedará en el costado izquierdo, los hilos anudadores hacia abajo, y ahora nos devolvemos hacia el lado derecho con el mismo hilo guía pero apuntando hacia el lado derecho. Así. Entonces, sobre el mismo hilo guía y con los 3 hilos anudadores, vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda en este caso. Lo hacemos primero con el hilo más próximo al lado izquierdo. Hacemos primer movimiento y segundo movimiento. Apretamos muy bien y repetimos con el siguiente hilo. Primer movimiento y segundo movimiento. Apretamos muy bien. Como pueden ver, va quedando un espacio de hilo entre los tejidos. Y en el último hilo aquí agregaré una mostacilla que es completamente opcional. Si no tienen o no quieren, no la agregan y siguen tejiendo. También podrían agregarla en ese espacio que nos queda de hilo en el nudo anterior. Una vez agregada la mostacilla, ahora sí podemos hacer el nudo cordón diagonal que nos corresponde con este hilo. Primer movimiento y segundo movimiento. Apretamos muy bien. Así. Y algo así nos quedaría. Nuevamente tenemos mismo orden de los hilos como comenzamos. El hilo guía nos queda en el lado derecho, así que volvemos a repetir exactamente lo mismo. El hilo guía siempre pasa por encima y hacemos nudos con los hilos anudadores. Ahora comenzamos con el más próximo que está en el lado derecho, anudando. Y repetimos con cada uno de los hilos. Y en el último hilo yo siempre voy agregando la mostacilla, que es completamente opcional. Y una vez agregado, ahora sí se hace el último nudo que nos corresponde en esta parte, que estamos haciendo nudos cordón diagonal hacia la derecha. Así. Entonces, como el hilo guía nos queda en el costado izquierdo, ahora pasa hacia el lado derecho, siempre por encima. Y volvemos a repetir. Súper importante respetar el orden de los hilos para que nos quede mucho mejor el diseño. Así que aquí comenzamos con el más próximo que está en el costado izquierdo. Agrego la mostacilla opcionalmente. Si no la utilizan o si no agregan en su tejido, simplemente les quedará el espacio entre los tejidos, nada más. Así. Y van repitiendo exactamente lo mismo, siempre el hilo guía por encima, y vamos haciendo nuestros nuevos cordón diagonales que nos corresponden. Así que tejimos hasta obtener aproximadamente unos 15 centímetros de tejido completo. Y así queda después de 15 centímetros aproximadamente de tejido. Lo saco de la tabla con pinza para que lo vean mejor y más de cerca. Y también quedan los hilos a los costados, que al final los estaremos cortando y haciendo ajustable la pulsera, que en este caso es de zigzag. Aquí vamos a tomar dos hilos de 45 centímetros que vamos a medir a los 15 para poder hacer después las terminaciones. Entonces medimos los dos juntos, ahí marcamos. Y donde marcamos lo ubicamos en la tabla con pinza, dejando los 15 centímetros hacia arriba. Y también usaremos dos hilos de 100 centímetros que ubicaremos a los costados de los hilos que ya teníamos en la tabla con pinza, dejando solo un poquito para poder engancharlo bien y aprovecharlo lo más posible. Entonces, lo primero es tomar el hilo del lado derecho y este va a pasar por encima de los dos hilos guía de esta manera, y después por debajo de ellos y por el orificio que nos queda en este lado derecho. Así. Apretamos bien
Y este mismo sin soltarlos ahora va a pasar por debajo de los hilos guía, como pueden ver ahí, así. Y este mismo por el orificio que nos queda en el lado derecho, ahora de arriba hacia abajo. Lo pasamos completo y ajustamos, obviamente dejando los hilos guía completamente tensos. Algo así nos debería quedar por el lado derecho y ahora nos vamos por el lado izquierdo. Este hilo primero pasa por encima de los hilos guía, así, y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo, de esta manera, y lo ajustamos lo más posible a donde teníamos el nudo anterior. Una vez hecho este primer movimiento, ahora este mismo va a pasar por debajo de los hilos guía, así, y luego por el orificio que nos queda en el costado izquierdo, de esta manera, y apretamos bien. Y esos son los dos nudos que vamos a hacer por cada lado y que se van a ir repitiendo. Entonces es el patrón y lo volvemos a repetir. Tomamos el hilo del lado derecho, este pasa por encima y por el orificio que nos queda, así, apretamos y después este mismo por debajo y por el orificio que nos queda. Y una vez que terminamos acá, pasamos al lado izquierdo y lo mismo. Este hilo pasa por encima y por el orificio que nos queda. Y este mismo por debajo, siempre de los hilos guía, y por el orificio que nos queda también en este mismo lado. Apretamos y así nos va quedando. Volvemos a repetir. El del lado derecho ahora pasa por encima, es como una P si la quieren ver así. Y aprietan. Y este mismo ahora por debajo, igual una P, pero por debajo y por el orificio que queda. Y nos queda. Y lo mismo hacemos por el lado izquierdo. Siempre primero por encima y después el mismo hilo por debajo. Apretamos. Y vamos repitiendo como siempre una y otra vez este patrón hasta obtener aproximadamente unos 15 centímetros de tejido. Y ya tejido unos 15 centímetros aproximadamente de la pulsera, algo así debería verse. Aquí se las muestro un poco más de cerca y por supuesto a los costados nos quedan los hilos, que ahora ya sí les voy a mostrar cómo cortarlos y además hacer ajustable estas pulseras. Entonces, estas son todas las pulseras que hicimos en este video. Aquí ya les voy a mostrar cómo cortar todos los sobrantes de hilo, hacer las cadenas y hacerlas ajustables también. Entonces voy a ir en orden. Para esta primera pulsera lo que queremos es dejar los hilos guía que están en la parte central de nuestro tejido. Los demás los vamos a cortar y pasamos el encendedor, por supuesto. Entonces serían estos tres y también estos tres de este otro lado. Si usan hilo de poliéster pueden pasar el encendedor para sellar y si no utilizan pegamento o esmalte transparente. Y así es como quedaría ya sellado en ambos lados. Entonces nos quedan solo dos hilos a cada lado para hacer las cadenas que ya les muestro, pero vamos a cortar las otras pulseras también. Para este diseño es la más sencilla porque claramente nos quedan hilos mucho más cortos. Entonces vamos a dejar estos dos hilos de 15 centímetros acá. Y al otro lado también vamos a cortar el hilo de este lado, que claramente es el más corto. Y pasamos el encendedor. Y así nos quedan dos hilos a cada lado para hacer las cadenas. Para la siguiente es muy parecido porque aquí tenemos estos dos hilos centrales que también nos quedan a cada lado. Entonces los demás los cortamos. Y pasamos el encendedor. Para la siguiente aquí nos quedan tres hilos a cada lado súper largos en ambos lados. Entonces aquí debemos decidir cuáles vamos a dejar. Yo voy a dejar los que están más al medio de la pulsera. Voy a cortar estos de los costados. Y lo mismo al otro lado, voy a dejar solo los del medio, los de los costados los voy a cortar. Y se pasa el encendedor. Y para el último diseño es muy similar. Tenemos dos hilos centrales, que serán los hilos guía, que estos son los que vamos a dejar y los de los costados los vamos a cortar. Y ya lo último nos queda hacer las cadenas para nuestras pulseras, que cada una tiene dos hilos de 15 centímetros aproximadamente a cada lado, así que es igual en cada una. Aquí se los voy a mostrar. La ubicamos en la tabla con pinza
Y lo que vamos a hacer es que con estos hilos que nos quedaron vamos a enroscar y lo que vamos a hacer es que con estos hilos vamos a enroscar. Entonces vamos a notar hacia dónde aprieta nuestro hilo, en este caso para mí es hacia el lado izquierdo, y lo vamos a ir girando y girando hasta que quede bien apretado. Lo hacemos con uno primero, lo giramos y hasta que no podamos girarlo más, sin soltarlo vamos a girar el otro, hacia el mismo lado por supuesto. Y una vez que no los podamos girar más y sin soltarlos, como pueden ver están muy tensos, vamos a tirar de ellos para aplanarlos un poco y en la punta vamos a hacer un nudo que sería el de toda la vida. Entonces vamos a hacer un círculo y pasamos los hilos por entre medio. El nudo que hemos hecho para todo en toda la vida, ese nudo. Y antes de que lo soltemos vamos a asegurarnos de que lo apretemos muy bien para que no se nos desarme. Y ya que esté bien apretado este nudo, ahora sí podemos soltarlo y esto se va a enroscar, como pueden ver. Y de hecho gira hacia el mismo lado que giramos los hilos y así queda nuestra cadena que vamos a hacer en cada una de las pulseras. Entonces vamos a dar vuelta porque hacemos lo mismo al otro lado. Lo más importante de esta técnica es que vayan girando el hilo siempre hacia los mismos lados, en este caso estos dos hilos que tenemos, y además que no los suelten cuando los vayan girando, porque si se termina la tensión entonces no les va a hacer el enroscado al final. Una vez que están bien tensos, ahí vamos a hacer el nudo. Ya les dije, el nudo de toda la vida que hemos hecho para asegurar. Y antes de que lo suelten desde el mismo tejido, van a apretar y asegurarse que esté bien apretado. Y ahí sí, se les va a formar su enroscado. Y así queda. Queda exactamente igual en ambos lados, queda muy bonito y aparte demora bien poquito tiempo a hacerlo. Así que vamos a hacer lo mismo obviamente en cada pulsera. Como todos tienen dos hilos de 15 centímetros a cada lado, es exactamente igual. Y aquí ya he terminado con la última pulsera que le hice los enroscados en ambos lados. Y entonces ya podríamos hacer en cualquiera de las pulseras el nudo ajustable. Para eso simplemente vamos a juntar el tejido de esta manera y lo podemos ubicar en la tabla con pinzas sobre las cadenas que hemos realizado recién. Y aquí agregamos un hilo de 15 centímetros que puede ser de los mismos que cortamos anteriormente u otro, y lo agregamos más o menos a la mitad de nuestras cadenas. Aquí haremos un nudo plano o cuadrado para que se pueda deslizar por las cadenas. Entonces tomamos el hilo del lado derecho, este pasa por encima de las cadenas, el hilo del lado izquierdo pasa por encima de este y este mismo por debajo del orificio que nos queda en el lado derecho. Sería el primer movimiento de nuestro nudo plano o cuadrado y más o menos que nos quede a la mitad. Así. Y luego el segundo movimiento sería el hilo del lado izquierdo pasa por encima de las cadenas, así. El hilo del lado derecho pasa por encima de este y este mismo por debajo de las cadenas y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo. Y apretamos y ahí nos quedaría nuestro primer nudo plano o cuadrado que podríamos seguir haciendo, pero como son tan finas las pulseras yo voy a dejar solamente uno. Con uno basta para que sea deslizable y así nuestra pulsera se pueda cerrar. Entonces la sacamos de la tabla con pinza y cortamos los sobrantes. Y pasamos el encendedor permitiendo que se derrita. Como pueden ver ahí está sellado y esto se va a deslizar por las cadenas. Como hicimos en todas, podemos hacer exactamente lo mismo obviamente en todas. Las 5 pulseras y los 5 diseños. Y así es como queda. Como pueden ver, el tejido que hicimos aproximadamente siempre será de 15 centímetros, pero las cadenas permitirá que esto sea bastante ajustable, llegando hasta aproximadamente a abrirse unos 30 centímetros o más. Así que así quedaría esta pulsera. Y si hacemos lo mismo en cada pulsera, obviamente obtendremos el mismo resultado. Como pueden ver, ahí está la otra diseño, el tercero, este que era con unas mostacillas, y este fue el primero que hicimos, que queda muy divertida la pulsera, a mí me gusta mucho cómo quedó. Así que aquí están todas juntas, ya ahí las acomodé y ahí se las puedo mostrar un poco mejor cómo quedaron los diseños una vez ya finalizados. Me encantaron cómo quedaron, especialmente la del medio, queda muy divertida, a mí me gusta mucho, además es súper ajustable en el sentido de que estos semicírculos pueden hacerlos tan grandes o pequeños como ustedes quieran. Y todas muy versátiles con su nudo ajustable en la parte de atrás y sus cadenas que permiten aproximadamente abrirlas hasta unos 30 centímetros, así que es genial.
Espero les haya gustado el tutorial que trae estas 5 pulseras que a mí me gustaron muchísimo para poder compartírselas a ustedes. Idealmente para esta primavera o verano que se viene pueden agregarle mostacillas, pueden agregarle dijes, lo que ustedes quieran. Obviamente el tejido es lo esencial y por supuesto si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios para poder responderles y ayudarles en lo que necesiten. Así que muchísimas gracias por ver si viste hasta acá y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chau chau.